Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta segunda parte de la primera lección de lo que correspondería a un curso universitario introductorio de mecánica de fluidos, vamos a continuar hablando de propiedades de los fluidos, principalmente la viscosidad y algunos números adimensionales de interés para todo el resto del curso que estamos resumiendo en estas lecciones. En esta segunda parte se resolverán algunos ejemplos sencillos que tienen que ver justamente con esos temas que acabo de mencionar. En primera instancia, hay muchas ocasiones en donde se utilizan números adimensionales, son básicamente correlaciones en donde las unidades se cancelan, son como decir proporciones, pero en lugar de ser una proporción nada más de medidas o de variables con una única unidad, por ejemplo, la proporción entre la altura y el ancho de un rectángulo, que sería adimensional. Acá, pues, se involucran varias variables y cada una de ellas potencialmente con unidades diferentes. En integralmente, ese número dimensional no tendría unidades, como vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. El asunto es, ¿por qué lo necesitamos? Básicamente, hay necesidad de poder hacer mediciones, ya sea en una instalación real y compararla con una futura instalación real un poco diferente, un poco más grande, un poco más pequeña, que maneje mayor o menor flujo, o queremos poder hacer experimentos en una maqueta como la que ustedes ven acá abajo. Es una maqueta de una represa hidráulica que tiene proporciones iguales a las de la represa real. El asunto es que además de guardar las proporciones geométricas, hay otras proporciones que necesitan mantenerse. Ciertas relaciones, por ejemplo, entre la gravedad y la viscosidad del fluido y su densidad, ese tipo de cuestiones. Entonces, para eso, para que sea una buena réplica, como pueden ver en este modelo de arrastre por sedimentación, para que sea un buen modelo, entonces los números adimensionales tienen que ser iguales en el real y en la medición, en el experimento o en la maqueta. Entonces la utilidad de esto tiene que ver principalmente con que a veces es muchísimo más fácil o muchísimo más barato hacer pruebas o hacer mediciones en una maqueta, en un túnel de viento, en una construcción más pequeña, de un edificio, de una embarcación, de un vehículo, cualquier cosa, antes de hacer ya la construcción o, si es del caso, una prueba a escala completa. Obviamente, un aparato como este que ustedes ven ahí sería muy costoso producirlo a tamaño completo, como ven acá, que está instalado en un centro comercial, tiene más de 12 metros de altura, ese reloj fluido, ese reloj de agua. Obviamente es mucho más barato hacerlo en pequeño, comprobar todas las proporciones, todo el funcionamiento de ese reloj de agua en el tiempo, en comparación con construirlo de una vez a escala completa. Claro, para que el de escala completa y el de escala reducida se comporten igual, pues hay ciertas correlaciones que tienen que mantenerse, no solo la parte geométrica, sino también hay otras, evidentemente, las que tienen que ver con las propiedades del fluido, su densidad, su viscosidad y puede ser también que la capilaridad en este caso. Entonces, el primer número dimensional que se menciona con frecuencia en los cursos de mecánica de fluidos es el número Reynolds y son una proporción, pero vean que no es velocidad contra velocidad o longitud contra longitud, sino es un grupo de variables, todos los que tienen que ver con, en este caso, la fuerza de inercia, la velocidad, la longitud, la densidad, en comparación con el indicador de fuerza viscosa, la viscosidad. En este caso, estamos hablando de la viscosidad dinámica. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién gana?
si el grupo VL-ρ, o sea, las fuerzas de inercia, o el grupo, en este caso un solo elemento, el grupo de viscosidad mu. Entonces, con eso se sabe quién está dominando en el fenómeno, si las fuerzas viscosas o las fuerzas de inercia. Entonces, como pueden ver acá, hay algunas variables que son intuitivas, inmediatas, la viscosidad y la densidad del fluido, pero hay otras que no lo son tanto. Primero, la velocidad es alguna velocidad media de interés, puede ser una velocidad de un chorro, la velocidad de flujo de una tubería, la velocidad relativa entre un ala y el medio en el que se está moviendo, o la velocidad de movimiento de un aspa, de un abanico, de una bomba dentro del fluido. Esa sería esa velocidad. Entonces hay a veces algunas diferencias a la hora de tomar en qué dirección o cuál es esa velocidad media que afecta todo el objeto. Y lo otro es ese L, esa longitud característica, es usualmente relacionada de alguna manera con la dirección del flujo, pero no es de una manera absoluta. Hay diferentes convenciones y entonces uno tiene que asegurarse de que está usando la convención correcta según la referencia o el manual o el libro que uno haya consultado para efectos de tomar alguna decisión, hacer algún tipo de cálculo. Entonces, en el caso de un ala, muchas veces se usa esa cuerda, o sea, esa distancia que ustedes ven ahí, esta cuerda, L mayúscula. Muchas veces lo que se usa como longitud característica, pero a veces van a encontrar con que usan el largo del ala, ese L cursiva, como longitud característica, ¿no? Depende del autor. Hay veces en donde cuando uno está analizando el flujo que afecta a un cilindro, hay veces que uno requiere considerar como longitud característica el diámetro, a veces la altura, dependiendo de qué es exactamente lo que uno busca calcular. Por ejemplo, en transferencia de calor, usualmente se toma esta distancia, este diámetro. En cambio, cuando uno está pensando en la reacción del viento sobre una columna, más bien esa longitud característica es la altura de esa columna circular. Entonces eso varía. Igual en una tubería, como la que ustedes ven acá, casi siempre se toma el diámetro interior y de vez en cuando hay que tomar en cuenta su longitud. Entonces el asunto es que de acuerdo a la figura, de acuerdo a lo que se esté calculando, pues así puede ser que cambie la definición correspondiente de la velocidad relativa o de la velocidad absoluta o de la longitud característica aplicable. Entonces, ¿todo esto para qué? De nuevo, para ver cómo es ese flujo. Entonces, si el número de Reynolds es menor de 2000, se puede considerar que quienes ganan son las fuerzas viscosas. Entonces ahí el flujo es ordenado, no se generan vórtices, no se generan turbulencias, es muy lento, la velocidad es muy lenta por lo general. Y entonces la viscosidad precisamente mantiene ordenadas las moléculas, las partículas de fluido. Si más bien el número de Reynolds es mayor de 10.000, se puede asumir que ese flujo es turbulento. Entonces, en ese sentido, esas fuerzas de inercia son las que ganaron y precisamente la inercia, la velocidad que lleva el fluido es tal que la viscosidad no puede mantenerlo ordenado, entonces nos generan los vórtices, nos genera un flujo relativamente desordenado como el que ustedes ven acá, ¿verdad? En contraste con el flujo laminar, que una línea de flujo, como si uno inyectara un poquito de tinta, ¿verdad? Se va a mantener de manera ordenada, así como si eso fuera un direccionador, como si llevara guías. ¿Qué pasa entre 2000 y 10.000? Es la pregunta así como natural que con lo que uno se enfrenta al ver este criterio. Y es que el asunto es que el fluido es inestable, no tiene un comportamiento previsible. Puede ser, aunque la velocidad no cambie, puede ser que en este flujo, en esa tubería, que ese flujo sea relativamente ordenado, pero puede ser que de pronto se vuelva desordenado, como ocurrió acá, aunque no haya cambiado de ninguna manera la velocidad, ni el diámetro, ni ninguna de las otras condiciones de ese flujo. Entonces el problema es que
Si el número de Reynolds está entre 2000 y 10.000, el fluido no se va a comportar de una cierta manera. Va a hacerlo a veces de una, a veces de otra, aunque todas las condiciones sean iguales. Entonces, en ingeniería uno trata de evitar el comportamiento en ese ámbito porque va a volver ese equipo, ese instrumento, ese diseño lo va a volver impredecible. Y eso es lo que uno no quiere en un diseño. Uno cuando diseña un rotor, un abanico, un ala, uno lo que busca es que el comportamiento sea predecible precisamente para que se pueda controlar la función que ella tiene que eh, aplicar, que tiene que hacerle al fluido o al objeto que está interactuando con el fluido. Ese es un número dimensional muy importante en mecánica de fluidos. El otro es el número de Mach. Esto es sobre todo pensando en condiciones en donde el flujo empieza a tener una velocidad parecida a la velocidad del sonido en el medio, usualmente un medio gaseoso, pero podría ser también en un medio líquido. Entonces, el número de Mach lo que hace es que compara las fuerzas de inercia con las fuerzas elásticas que actúan en el fluido, pero eso lo que hace es hacerlo a través de la velocidad de onda o la velocidad de sonido en el medio. Entonces, como decir, es una proporción. ¿Qué tanto por ciento de la velocidad del sonido le estoy llegando? Entonces, esto es importante porque si la velocidad es suficientemente baja, un gas se comporta de manera incompresible. Si es suficientemente alta, y ahora vamos a ver exactamente cuánto es ese suficientemente alta, hay que tomar en cuenta que el gas se comporta un poco como un resorte y eso va a afectar muchas cosas, entre ellas la distribución de presiones que va a haber en un objeto y eventualmente, si la velocidad es suficiente, la formación de ondas de choque. Vean como en este caso, aquí la velocidad es suficiente como para que la distribución de presiones, en lugar de ser convencional, sobre este perfil, de esta manera, genera toda una zona muy grande de baja presión, o sea, aquí se empezó a formar una onda de choque. Eso es porque la velocidad es suficientemente parecida, no necesariamente encima, no necesariamente muy por debajo, simplemente es suficiente para que empiece a afectar, empiece a afectar la compresibilidad del fluido. Entonces, una cosa es flujo supersónico, como el que ustedes ven en esta descarga. Esta descarga es a una velocidad mayor a la del sonido en ese medio, y entonces se forman ondas de choque muy marcadas, como pueden ver acá. Y eso es muy diferente a que la velocidad sea suficiente como para que altere en todo un área una distribución de presiones, como ustedes pueden ver en esta imagen. A veces se considera que fotografías como esta indican que se rompió la barrera del sonido y eso no es cierto. Ese avión, como ustedes pueden ver ahí, es un avión de guerra. Él no es capaz de flujo supersónico, de velocidad supersónica, de vuelo supersónico, perdón. Y aún así se forma algo que parece una onda de choque y eso no es más que una zona de presión relativamente baja, o sea, se está empezando a formar una onda de choque, como precisamente la que estaba siendo mostrada acá. Entonces, su velocidad es suficientemente alta como para que eso empiece a formarse, aunque no se haya llegado a la velocidad del sonido. Entonces, igual que con el número de Reynolds, aquí tenemos criterios que podemos aplicar y el más convencional es el del 30%. Es decir, el número de Mach es menor que 0.3 en el caso de un abanico, de un avión, de una descarga en una tobera o una descarga en un difusor, la descarga en un motor de cohete o de avión. Si el número de Mach es menor que 0.3, básicamente se pueden aplicar las ecuaciones asociadas a flujo incompresible. No importa que sea un gas, no importa que sea un líquido, no importa que sea un flujo, no importa que sea el movimiento de un objeto dentro de un gas,
El asunto es que si el número de Mach es menor a 0.3, se puede aplicar las suposiciones de flujo incompresible. Si es mayor que 0.3, entonces hay que aplicar factores de corrección para que se consideren los efectos de compresibilidad. Y además, si el número de Mach es mayor que 1, o sea, el flujo es supersónico, entonces no solo hay que aplicar los factores de corrección, sino que valen por completo unas ecuaciones totalmente diferentes para modelar esa condición de flujo o esas condiciones de funcionamiento. Que eso queda, por supuesto, completamente por fuera de un curso básico de mecánica de fluidos. Lo cierto es que es completamente otro juego de ecuaciones porque el flujo se vuelve extremadamente complejo. Aquí ustedes pueden ver un modelo numérico de una descarga supersónica de una tobera y como pueden ver es completamente contraintuitivo lo que está haciendo ese gas en ese punto de descarga. Es completamente diferente a lo que uno intuiría, pero claro, son velocidades muy altas, son velocidades superiores a la velocidad del sonido en el medio. Otro número dimensional de interés para mecánica de fluidos, ya hablamos del orden del fluido, o sea, flujo viscoso, flujo no viscoso, o sea, si gana la viscosidad o si gana la inercia. Vimos flujo compresible, no compresible. Y ahora tenemos un condicional nuevo para ver si necesitamos considerar o no la fuerza boyante. O sea, si los cambios en densidad que tiene el fluido, un gas, un líquido, no importa, si los cambios en densidad que ocurren por diferencia de temperatura, que se dilatan un poco los fluidos o se dilatan, bueno, bastante los gases por cambios de temperatura. Bueno, ver si eso es suficiente para que nos vaya a afectar la condición de flujo. Ahora, si hay que tomarla en cuenta a la hora de hacer algún cálculo, de tomar alguna medición, algo así por el estilo. Entonces, como pueden ver acá, se usa este número dimensional, el número de Grashof. Entonces, ahí pueden ver la presencia de G, y claro, es dilatación térmica, diferencia de densidad, entonces la aceleración de la gravedad tiene que estar presente, el coeficiente de expansión volumétrica, también naturalmente, ¿verdad? Que tan rápido cambia la densidad de ese fluido, sea gas, sea líquido, según el cambio de temperatura que lo está afectando. Por supuesto, el cambio de temperatura, ese delta T, ese diferencial de temperatura presente. Y de nuevo una longitud característica. Entonces a veces es un diámetro, a veces es un largo, a veces es una relación entre un volumen y un área. El asunto es que es una longitud característica, hay que escogerla parecido a como se mencionó antes para el número de Reynolds. Entonces, en esta imagen pueden ver muy claramente, esto es una imagen generada por interferometría, tipo Schlieren, pueden ver que definitivamente hay suficiente diferencia de temperatura, esto es un quemador de gas LPG, como para que esa diferencia de temperatura sea la que hace que se mueva el fluido. Ese gas caliente que se genera ahí por esa combustión local es la que mueve eso. Entonces ahí el número de Grashof definitivamente sería grande esto de aquí arriba en comparación con la viscosidad, que es lo que tenemos acá. O sea, ¿quién gana? Si la fuerza boyante para tratar de que lo caliente suba y lo frío baje, o la viscosidad. Si la viscosidad gana, el fluido, aunque tenga una pequeña diferencia de temperatura, no va a moverse o no va a ser importante lo que se mueva. Entonces el indicador es 1000, o sea, si el número de Grashof es mayor que 1000, entonces hay que considerar el efecto de la diferencia de temperatura. No se pueden despreciar esas diferencias que genera en las densidades distintas por lo que varía la temperatura. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cálculo muy sencillo, que es justamente calcular el número de Reynolds asociado al flujo en una tubería. Esto es un experimento muy conocido
muy usual en dinámica de fluidos. Y ahí ustedes pueden ver las tres condiciones de flujo en esa imagen. Aquí pueden ver que es flujo laminar, o sea, lo que hubiera sido Reynolds menor que 2000. Entonces pueden ver que la inyección de tinta muestra que el flujo es ordenado y no hay mezcla dentro del fluido, simplemente está perfectamente ordenado y se mueve ahí de izquierda a derecha. En cambio, si el número de Reynolds es suficientemente alto, o sea, aunque inyectamos ordenado el flujo, rápido, él se mezcla, se desordena y después de este tapón, pues se desordena todavía más, ¿verdad? Ese tapón de esponja lo pusieron ahí como para lograr mayor desordenamiento y menor velocidad para que se viera bien evidente ese desarrollo. Pero este desarrollo va a ocurrir, estuviera o no el tapón, nada más que ocurriría un poquito más adelante y querían mostrarlo en una sola fotografía. Y después está una condición intermedia, o sea, se reguló la velocidad de flujo para forzar un número Reynolds de flujo transitorio, flujo inestable, y como pueden ver, trata de desordenarse, pero no, o se reordena y pero no, pero tampoco se desordena, o sea, no es ni uno ni lo otro. Eso es una muestra de flujo laminar. Entonces, apliquemos eso a una condición de flujo, una tubería completamente convencional en aplicaciones industriales, una tubería de 4 pulgadas de diámetro nominal, que eso corresponde a un diámetro interno de tuberías de más o menos 4.05 pulgadas. Está manejando en ese momento 250 galones por minuto. Es una tubería que mide 20 pies y además está manejando agua a temperatura ambiente, que corresponde a aproximadamente 1 milipascal punto segundo en viscosidad y por supuesto 1000 kilogramos por metro cúbico como densidad. Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuál es la velocidad de flujo dentro de la tubería. Entonces, simplemente se toma el caudal, se afecta por los factores de conversión para unidades para que nos quede en metros cúbicos por segundo. Y igual hacemos con el área utilizando el diámetro interior. Entonces, el resultado, que es de 1.9 metros por segundo, eso es una velocidad muy alta para una tubería chiquitita como las de uso doméstico, de 1 pulgada o de media pulgada, pero para aplicaciones industriales eso es una velocidad bastante normal. Más bien está como del lado bajito, que andan por ahí entre 1.5 y 3 metros por segundo en la mayoría de aplicaciones industriales. Básicamente, entre más grande la tubería, más alta puede ser la velocidad sin que genere demasiado desperdicio por fricción en las paredes. Entonces por ahí anda, entonces estamos como del lado bajito, pero completamente normal, completamente aceptable, 1.9 metros por segundo. Eso ya es la velocidad, entonces como longitud característica, en este caso tomamos el diámetro, que es lo usual en tuberías. La densidad y la viscosidad son conocidas, entonces el número de Reynolds es de aproximadamente 200.000. Vean que estamos utilizando nada más 3 cifras significativas, porque eso es precisamente la precisión que nos permite ya sea el dato de velocidad o el dato de densidad de la tabla original que teníamos para el efecto. Entonces, el flujo evidentemente es turbulento porque 195.000 es mayor que 10.000 y esa es la conclusión que nos pedían. Y eso es lo usual, que el flujo sea turbulento. El flujo laminar en una tubería industrial no valdría la pena. Tendría que ser una tubería enorme para lograr eso, que sería muy costosa, muy pesada, muy poco práctica y no generaría ninguna ventaja, ni siquiera en términos de pérdida de presión. Entonces, el flujo turbulento más bien es la norma en comparación con flujo laminar, que es como la excepción. En lo mismo, número Reynolds, pero aplicado a otra pieza completamente diferente, a un ala de avión, pues tenemos un fluido diferente,
en condiciones normales de una atmósfera. Entonces ahí está la viscosidad del aire, son 18 micropascales punto segundo, la densidad a temperatura ambiente de 1.035 kilogramos por metro cúbico, y tenemos un ala que mide 6 metros de largo y su cuerda, o sea, su ancho promedio, la cuerda va en esta dirección, el largo va en esta dirección, entonces su cuerda promedio, vean que él cambia, ¿verdad? Del ancho máximo al ancho mínimo acá, su cuerda promedio es de 65 centímetros. La velocidad que vamos a considerar es relativamente alta para una aeronave ligera como la que está en la ilustración, que son 200 millas náuticas por hora o 200 nudos que usualmente se le llama. Aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál es el número de Mach y cuál es el número de Reynolds en el que está funcionando el ala? Entonces, primero tomamos los datos que conocemos de velocidad, densidad, viscosidad. Para calcular el número de Reynolds nos faltaría únicamente la longitud característica. Hay algunos cálculos que utilizan la longitud del ala como longitud característica. En este caso se usa la cuerda del ala como longitud característica porque usualmente las alas se hacen los cálculos en relación a la cuerda porque el perfil aerodinámico es lo que determina el rendimiento. O sea, cuánta sustentación o cuánto arrastre tenga va a depender muchísimo más de la forma del ala que de su ancho. Del ancho, básicamente, si el ancho es el doble, pues la sustentación va a ser el doble. Pero en relación a la cuerda, sí cambia mucho. No es el doble ni la mitad, sí cambia de una manera muy diferente. Entonces, por eso es que usualmente la cuerda es la que se usa como fundamento para los cálculos y entonces correspondientemente el número de Reynolds se calcula con la cuerda del ala. En todo caso, no es una definición mía o del autor X o el autor Y, simplemente los cuadros de datos van a estar calculados con el Reynolds de una cierta manera y uno lo que tiene que hacer es verificar qué usó ese autor para esos cuadros y con base en eso pues hacerlo igual que ese autor para esos cuadros que uno está utilizando o los grupos de datos o lo que sea que uno está tratando de hacer. Entonces el caso es que con esa información y aplicando los factores de corrección correspondientes, el número de Reynolds da de casi 4 millones, es flujo turbulento. Esto es un número completamente normal en aeronaves, 4 millones, 5 millones, 2 millones y medio, son completamente normales en aeronaves de ese tamaño y hasta más grandes. Y a las supersónicas no, por supuesto, pero no es lo que estamos hablando en este momento. Y hablando de supersónico, pues nos fijamos en exactamente qué está pasando con el número de Mach. Entonces, el número de Mach, como habíamos definido hace un ratito, es la velocidad de la aeronave en contraste con la velocidad del sonido en el medio. ¿Cuál es la velocidad del sonido en el medio? Entonces, se puede obtener de cuadros de propiedades físicas, en el caso de líquidos. Hay algunos cuadros que dan datos para aire a cierta altitud o cierta presión atmosférica, pero también se puede calcular utilizando ecuaciones de gas ideal. Entonces, este no es el lugar para una demostración de cómo se calcula la velocidad del sonido en el aire con base en las ecuaciones de gas ideal, pero lo cierto es que se considera que el aire es como un resorte y entonces uno lo que hace es averiguar a qué velocidad se propagaría una onda de esfuerzo en ese resorte, que no es un resorte, es más bien como decir, un trozo de gas. Entonces, eso es lo que resulta en la ecuación que ustedes ven ahí. Ese gamma es la relación de calor específicos del aire, el calor específico a presión constante entre el calor específico a volumen constante.
R es la constante universal de los gases, M es la masa molar del gas con el que se está trabajando, en este caso aire, y por último está la temperatura absoluta, en una escala absoluta, en escala Rankine o escala Kelvin, como T. Entonces, sustituyendo para la temperatura ambiente, la constante de los gases, de la masa molar y la relación de calor específicos, entonces resulta que en esas condiciones la velocidad del sonido en el aire es de 347 metros por segundo. Eso, entonces lo comparamos con las 200 nudos, las 200 millas náuticas por hora, y nos da que el número de Mach da exactamente 0.3. ¿Qué pasa acá? Uno podría decir, ¿qué hacemos con esto? Está en el puro límite. Bueno, sencillamente, aquí quedar en el límite no significa nada. Significa que si en esa aeronave se esperan velocidades superiores a 200 nudos, vea que todavía estamos bien por debajo de la velocidad del sonido, no es que sea supersónico ese avión. Si se esperan velocidades mayores a 200 nudos, entonces todos los cálculos que hay que hacer con el ala, con los motores y todo lo que tenga que ver con superficies aerodinámicas en ese avión, no se puede asumir flujo incompresible. Hay que considerar la compresibilidad del aire. Entonces eso afecta algunas de las ecuaciones, pero básicamente es agregarle unos factores de corrección. Con eso completamos este segundo ejemplo de cálculo de esta serie y ahora pasamos a un elemento industrial, más bien. Este elemento industrial y el caso siguiente, que es un medidor de viscosidad, ahí el elemento central es la viscosidad, ¿verdad? Cómo hacer cálculos aplicando la ecuación básica de cuánto es el esfuerzo cortante por viscosidad, ¿verdad? Que era viscosidad por un delta de velocidad entre un delta de posición, un espesor de fluido, de capa de fluido. Entonces, eso lo podemos multiplicar, ese esfuerzo cortante lo podemos multiplicar por un área para obtener una fuerza y esa fuerza pues será algo que está actuando sobre algún objeto. El objeto que vamos a considerar de primero es este acople viscoso. Entonces es una especie de embrague, es como una especie de clutch que sirve para proteger de alguna sobrecarga la entrada respecto a la salida o viceversa. Entonces la entrada, que podría ser esta por ejemplo, está mecánicamente desacoplada de la salida. De manera que si aquí adentro no hubiera aceite hidráulico, la entrada podría girar libremente respecto a la salida. El asunto es que estos platitos, cuando todo está lleno de aceite hidráulico, entonces transmiten torque por fricción viscosa. Entonces, claro, como es por fricción viscosa, para que haya transmisión de torque necesariamente tiene que haber un delta V. Necesariamente la velocidad de entrada y la de salida, la de rotación, van a ser diferentes si es que hay transmisión de torque, de la entrada a la salida o de la salida a la entrada. Entonces, ¿cómo es que se transmite ese torque? Básicamente, de todos estos discos, la mitad están pegados a la entrada y la otra mitad están pegados a la salida. Pero entre sí no se tocan, como viene por acá. Básicamente, como pueden ver, son dos tipos de disco que están alternados, uno después de otro. Entonces, vean como este tipo de disco, esta laminita, está unida al eje de entrada. Entonces, como decir, este y el subsiguiente y el que sigue, como brincándose uno, son los que están pegados acá al eje de entrada. En cambio, estos otros, por ejemplo, los impares, por llamarlos de alguna manera, están solo pegados a este tambor, que entonces está pegado a la salida. Entonces, como pueden ver, los ejes no están pegados entre sí. Lo están transmitiendo torque por fricción entre estos dos
platos que no son solo dos, sino que como pueden ver son un montón. Entonces, esa fricción podría ser seca, pero eso sería un desastre en términos de funcionamiento, porque se destruirían esos discos por fricción seca. Entonces todo esto está inundado de lubricante para que esa fricción que ocurra sea fricción viscosa. Entonces la separación entre esos platos es la que controla básicamente cuánto torque se puede entregar de un lado para otro. Pero si de pronto hay un golpe de torque, pues simplemente resbala instantáneamente, sigue transmitiendo torque, pero resbala instantáneamente, no transmite el golpe. Entonces, si hay un trabonazo, no va a dañar alguna transmisión, una caja de cambios, un motor, algún equipo o instrumento que esté pegado ya sea a la entrada o a la salida de ese acople viscoso. Entonces, el acople viscoso que vamos a analizar acá es relativamente grande. Este está pensado más como para maquinaria, no un instrumento de medición, algo así. Como pueden ver, es relativamente grande, ¿verdad? Los discos tienen un diámetro de 12 centímetros aproximadamente y los ejes son de un poquito más de 1 pulgada de diámetro. Entonces, están pensados para transmitir una potencia relativamente sustanciosa. Entonces, ahí están las características, está la viscosidad del aceite, su densidad, el espaciamiento entre discos, el número de discos, todo eso que está ahí en café es como decir la superficie de contacto. Entonces, entre más discos hay más superficie de contacto y hay más chance de que esté actuando ese cortante. Estamos aumentando el área de contacto multiplicado por el cortante nos va a dar la fuerza disponible para convertirla en torque. En un determinado momento tenemos la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Recuerden que para que haya transmisión de torque, como es por fricción viscosa, tiene que haber diferencia de velocidades. Entonces, en esta condición nominal, velocidad de entrada y velocidad de salida diferentes, la pregunta es ¿cuál es el torque efectivo de salida? Si ustedes dicen, bueno, aquí hay una pérdida, hay una ineficiencia, totalmente cierto, ahí hay una pérdida, hay una ineficiencia, pero ese es el precio de tener ese embrague, ese acople viscoso ahí para efectos de proteger la maquinaria. Y lo otro que nos están preguntando por acá es cuál es la potencia mecánica de salida que se está transmitiendo. No a la entrada, sino a la salida, o sea, ya afectado por la ineficiencia de ese acople. Entonces tomamos solo uno de estos discos y solo nos fijamos en una cara de uno de esos discos. Entonces de esa cara nosotros vamos a tomar un aro, que es este que está marcado ahí con flechitas verdes. Tomamos ese aro que mide de ancho delta R. Ese aro tiene radio medio R y 2pi R sería el área de esa pequeña superficie si lo multiplicamos por delta R. Ese sería el dA. O sea, esa área diferencial sería un dR por 2πr. O sea, esa circunferencia por ese ancho. Entonces, esa área que tenemos ahí es en la que estamos considerando que está actuando distribuida un diferencial de fuerza. Entonces, como decir, si todos estos son pequeñas fuercitas, todas sumadas me van a dar dF. O sea, el dF no es una de estas pequeñas componentes, sino el dF es todas las fuerzas sumadas que están actuando a una distancia R. Entonces, eso multiplicado por R me da la contribución de torque, el diferencial de torque que tenemos acá, que es parte de lo que queremos. Él está funcionando a una cierta velocidad. Tenemos un radio interior y tenemos un radio exterior de ese disco. Entonces, ese dF es lo que sigue. Ya tenemos R que nos da el dt respecto del dF. Lo que sigue es definir ese dF.
Y el dF hubiera sido entonces la acción viscosa, ese esfuerzo cortante viscoso multiplicado por el dA. Y el dA es lo que habíamos comentado antes, la circunferencia por este ancho, pero ya diferencial, ya no un delta, sino un diferencial. Entonces 2πr de r es esta circunferencia. Este es el dA multiplicado por el r que está arrastrado de este momento para convertir fuerza a torque. Y nos queda nada más por el momento ese cortante. Ese cortante, vean que es el que está actuando solo en ese aro diferencial. Y ese cortante es el cortante viscoso. Entonces, ese cortante viscoso hubiera sido viscosidad por diferencia de velocidades entre el espesor de fluido. Es importante que para poder aplicar esto, todas estas cosas tienen que ser constantes. Entonces, si suponemos que la viscosidad es constante, la diferencia de velocidades es constante y el espesor no cambia, entonces esta expresión es válida. Diferencia de velocidades es lo que tenemos acá. Un disco va a estarse moviendo a velocidad de entrada y va a estar en contacto con otro disco que se está moviendo a velocidad de salida. Pero ese movimiento no está produciendo una velocidad tangencial de ese aro, que por el momento estamos analizando ese aro. Entonces la velocidad tangencial a una distancia r del centro hubiera sido ese omega cruz r, en este caso como es perpendicular, entonces punto, nada más omega por r, omega por r. Y es una diferencia de velocidades. Los dos están girando no en dirección contraria, sino en la misma dirección. Si estamos girando la entrada a favor del reloj, pues tiene sentido que la salida también lo esté haciendo. Si de la entrada hacia la salida es la dirección de flujo de potencia. El espesor, entonces, es lo último que nos queda ya en este estado, que hubiera sido la holgura, la separación entre los discos, que es conocida, como hemos visto, en la segunda lámina, donde se mostraron las condiciones iniciales. Entonces, con esto ya podemos reordenar términos para que nos quede integrable. Entonces, aislando la variable r y aislando dr, todo lo demás es constante en este caso y podemos aplicar una integral desde el radio interior al radio exterior de los discos. Recuerden que todo esto es solo sobre una cara de estos discos, no los dos caras, eso tenemos que agregarlo más adelante. Entonces, haciendo esa integral, que es muy sencilla, nos queda esa expresión que ustedes ven ahí. Como esto es para una sola cara de un disco y son muchos discos y además cada disco tiene dos caras, entonces ese torque tenemos que multiplicarlo por 2, por el número de discos, y por n. Entonces 2 caras por disco y n discos. En este caso esos n discos son 120 y ya es el momento en que podemos sustituir cada una de las variables ya conocidas previamente, que es lo que ustedes están viendo acá. Recuerden que este punto 0,00165 es la holgura, o sea, esa holgura es chiquitita, está muy cerca una cara de otra en ese ensamble. Aquí están los radios, eso resulta en 200 Newton metro. Y ese dato de torque, tal vez para darle mejor visibilidad, lo multiplicamos por la velocidad de salida. De esa manera podemos ver mucho mejor exactamente qué es lo que está transmitiendo. Entonces, ese es el torque de salida, lo multiplicamos por la velocidad de salida y nos da la potencia mecánica, que son aproximadamente 12 kilowatts. Ahí más o menos unos 15 caballos. Entonces, tiene sentido para el tamaño de acople que es. Eso sí, esto tiene varios peros. Estos resultados son válidos solo si la viscosidad del aceite no cambia. Y en realidad,
sí va a cambiar al puro principio cuando la máquina arranca. El aceite hidráulico seguramente va a estar a temperatura ambiente. Entonces la viscosidad va a ser más alta que una vez que ha estado funcionando un rato, ¿verdad? Que se va a calentar ese aceite. Entonces va a llegar a su temperatura de operación y su viscosidad va a ser más baja. Entonces, eso quiere decir que al principio ese acople va a tener una capacidad de llevar torque un poco más alta que una vez que llega ya a su temperatura inicial. Pero eso es ya asunto de uno, o sea, uno lo que hace son los cálculos ya en la condición de operación, no en la condición de arranque. Uno toma la temperatura del aceite, no la temperatura ambiente, sino una temperatura más alta, una temperatura de operación, que un aceite hidráulico perfectamente puede estar trabajando a 40 centígrados, 60 centígrados, antes de que empiece a dañarse. Y eso me lleva justo a que esos acoples no pueden estar sin ventilación. Esa ineficiencia no solo es potencia desperdiciada, sino que esa ineficiencia se va a ir en forma de calor. Ese calor va a calentar el lubricante, el aceite hidráulico, perdón, no el lubricante, va a calentar el aceite hidráulico y el acople tiene que disipar ese calor de alguna manera. Entonces tiene que estar bien ventilado, tiene que estar en condiciones suficientes para que él vaya perdiendo calor a velocidad suficiente para que no se sobrecaliente. Y si eso pasa, lo que va a ocurrir entonces es que el lubricante se va a dañar, se va a oxidar, se va a quemar, o si el sobrecalentamiento es todavía más, o si se opera ese acople con el lubricante ya dañado, ya quemado, entonces puede ser que la temperatura se vuelva tan alta que dañe el metal de esas laminitas, de esos discos, lo dañe el metal y queden todos pandeados, más o menos, como pueden ver ustedes ahí en esa fotografía. Vean que está hasta cambio de color el metal de los dos lados. No solo el aceite está todo quemado, está negro, sino que el metal cambió de color, o sea, él cambió un poquito de su microestructura. Fijo, entonces esos discos están dañados, están un poquito pandeados, tal vez uno no lo note de inmediato, pero ya ese acople no se puede usar. Ese es el resultado de lo que corresponde a este ejemplo de cálculo. El otro ejemplo de cálculo que les había mencionado hace un rato es el de un viscómetro. Vean que esto ya el propósito no es transmitir torque, sino acá lo que estamos haciendo es tratando de medir viscosidad. Entonces, un viscómetro de tambor a veces miden viscosidad mediante algo que parece un cilindro delgado, como el que ven en la ilustración por acá en la fotografía. A veces más bien es un tambor más chato o a veces más bien es un disco. De hecho, el mismo viscómetro, uno le cambia este elemento y esta cubierta, esta guarda, uno se lo cambia de acuerdo a la viscosidad aproximada del fluido que uno tiene. Si es un fluido muy viscoso, entonces uno usa tambores más cortos y más delgados. Si es un fluido menos viscoso, entonces se opta por platos, tambores más grandes o simplemente por un plato, como un disco, para que el instrumento de medición, que lo que hace es medir el torque que el motor está demandando, a veces mediante una galga de formación, a veces mediante una medición de corriente demandada por el motor, eso depende del fabricante del viscómetro, obviamente. El asunto es que se hace una proporción entre el torque que entrega el motor y la velocidad de rotación para encontrar la viscosidad. Entonces, esto tiene muchas ventajas. La principal es que se ocupa una muestra muy pequeña de fluido. La medición que se hace es muy rápida. No hay que esperar mucho una vez que estabiliza la temperatura, si es que uno necesita hacer pruebas a diferentes temperaturas. El problema es que no son muy precisos en comparación con otros y por supuesto si el fluido es no lineal, o sea si la viscosidad varía con la velocidad o varía con la presión, entonces este tipo de viscómetro
no sirve. Ese tipo de viscosímetro no sirve para tomar una medición confiable, se necesitan otros métodos. Entonces, lo que vamos a considerar son estas condiciones, que el tambor que se escogió es uno que mide 45 milímetros de alto y con esas medidas relativamente pequeñas de holgura, ¿verdad? Entre el recipiente que lo lleva y el tambor rotatorio, con esas medidas que ustedes ven acá. El diámetro del tambor es de 20 milímetros. Acá una cosa que nos va a estorbar bastante es este señor. Vean que él tiene solo dos cifras significativas, es esa holgura. Entonces nos va a maltratar la precisión del dato final de viscosidad. Entonces la velocidad es conocida, 220,0, 4 cifras indicativas, revoluciones por minuto. Y por supuesto el torque medido, ¿verdad? Ese es el torque medido de 0.455 newton centímetro. Entonces, acá de lo que se trata es de aplicar esta ecuación. Es aplicable porque este espesor es constante, la diferencia de velocidad es constante y la viscosidad es constante. Dijimos que estos no servían para fluidos no lineales, entonces es razonable que sea viscosidad constante. Entonces, aplicable esta ecuación tal cual. Una cuestión importante acá es que por la configuración que tenemos, vamos a asumir que respecto del fondo del recipiente en el que se coloca el fluido, que la distancia entre el fondo del recipiente y el fondo del tambor es grande. O sea que esta distancia que ustedes ven acá es grande, ¿verdad? Por lo menos 10 veces más grande que esta holgura. ¿Eso para qué? Para poder despreciar el efecto del torque que tenemos ahí en el fondo del recipiente. O sea, únicamente lo que tenemos que tomar en cuenta es el efecto de fricción viscosa. Esa suposición nos permite esa simplificación. Solo tenemos que tomar el efecto de fricción viscosa en la superficie curva de ese tambor. Entonces, esas son las consideraciones que tenemos por acá. Y lo primero es que la fuerza va a estar distribuida en toda esa superficie curva. Toda esa superficie está a una distancia r del centro. Entonces esa fuerza multiplicada por el radio nos va a dar el torque, que en este caso es lo que ya tenemos conocido, es lo que la máquina midió, ¿verdad? El motor está entregando esta cantidad de torque en particular. Muy bien, entonces ese torque va a ser fuerza por radio, pero esa fuerza va a ser esfuerzo cortante viscoso multiplicado por área. Como siempre, entonces ese esfuerzo cortante viscoso, en este caso podemos considerarlo como viscosidad por diferencia de velocidades entre espesor del fluido. Entonces como este delta V es constante, como este espesor es constante y la viscosidad es constante, entonces es válida utilizar esa agrupación. El espesor es conocido, la diferencia de radios. El delta V, el recipiente está quieto, entonces su velocidad es cero. Y el tambor está rotando a una velocidad conocida, por ende su velocidad tangencial es RI por omega. Por ahí queda el área superficial del tambor, es el área superficial interna, que entonces sería 2pi R interior por la altura del tambor, que en este caso es L. Multiplicado todo por el RI, que era el que estaba heredado de multiplicar fuerza por radio para obtener torque. Entonces, sustituyendo acá todo lo conocido, entonces tenemos lo que el instrumento de medición nos indicó, o sea que el motor estaba tomando 0.455 newton centímetro, y por acá es donde tenemos el resto de condiciones iniciales. Al final de acá, despejando la viscosidad, entonces nos queda 733 milipascales punto segundo. Entonces,
acá es donde nos vuelve a morder el dato de la holgura, que solo tenía 2 cifras significativas. Entonces no podemos reportar los 4 decimales, los 4 cifras significativas ahí, sino solo podemos usar 2. En resumen, tenemos que reportar esa viscosidad como 730 milipascales punto segundo más menos 10 milipascales punto segundo, probablemente, o en mejor de los casos, más menos 1 milipascales punto segundo, dependiendo de cómo se midió esa diferencia de radios, esa holgura, esos 2.1 milímetros. Ese es el resultado que nos da el grupo de ecuaciones que aplicamos. Por el momento, yo les recomiendo que hagan una medición directa, organoléptica, de un fluido como este. Es hora del juguito.